Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Aumenta a 3 el número de personas fallecidas producto del ataque armado con granada y armas de grueso calibre frente al Hospital San Juan de Dios. Según el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas de seguridad están cerca de capturar a los autores intelectuales del asesinato de 3 periodistas. Ejecutivo anuncia que quedan suspendidos negociaciones de pactos colectivos, viajes y viáticos con el objetivo de contener el gasto del Estado. CICIG pide a la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto resolución de la Corte Suprema de Justicia que no dio lugar ante juicio contra Gudy Rivera. Atentado terrorista en Túnez deja 21 muertos. La mayoría son turistas de diversos países, incluyendo 2 ciudadanos colombianos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Se confirma una tercera víctima mortal del ataque armado frente al Hospital San Juan de Dios. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El atentado frente al Hospital General San Juan de Dios cobró la tercera víctima mortal. Se trata de Modesto Ambrosio Esteban González, de 50 años de edad. El granadazo le provocó múltiples heridas que le ocasionaron trauma severo de cráneo, según los médicos. El martes de la semana pasada, el ahora fallecido llegó al centro asistencial para una evaluación médica, porque en días posteriores sería sometido a una cirugía para retirarle una hernia. En el momento del ataque esperaba a uno de sus hijos, que le donaría sangre. Ahora, tras 8 días de luchar por su vida, su esposa y sus 3 hijos de 27, 19 y 17 años lloran su partida. Destrozado, me gobiernan un centavo. Joven, señora, ¿no ha llamado a las autoridades? Sí, que hagan algo. Las otras 2 víctimas son una mujer recientemente identificada como María Romero, de origen salvadoreño, de 50 años, y el piloto del vehículo del sistema penitenciario, Domingo Ignacio Koch Alvarado, 32. Hasta el momento son 2 pacientes que se encuentran en el Hospital General, un enfermero que se encuentra estable y una trabajadora del hospital aún en el intensivo. El presidente de la República asegura que se está cerca de capturar a los autores intelectuales del asesinato de 2 periodistas, esto en Mazatenango, Suchitepeques. Según el presidente Otto Pérez Molina, las autoridades están a punto de capturar a los responsables intelectuales del asesinato de 3 periodistas en Suchitepeques. Hay suficiente información que va a permitir seguir avanzando e incluso nosotros esperamos que muy pronto se pueda dar con los responsables intelectuales de estos lamentables hechos donde murieron 3 periodistas. El mandatario envió un mensaje a los alcaldes que respeten la libertad de prensa y expresión. A uno le podrá o no gustar la forma de un reportero o de un medio de comunicación, pero aquí lo que tenemos que entender todos los guatemaltecos, que los medios de comunicación son indispensables para la vida democrática del país. Así que el mensaje que yo les mando a cualquier autoridad, si es que hubiera involucrado alguna autoridad local, es que deben de ser respetuosos de la libertad de pensamiento, de que deben de ser respetuosos de las publicaciones que se hagan en los medios de comunicación, y en lugar, si alguien está actuando para tratar de acallar a un periodista, lo que deben de hacer es enfrentarlos, es darles declaraciones, es ponerles pruebas y es darles argumentos suficientes si es que alguna publicación a ellos no les gustó. A 10 meses para finalizar el gobierno del Partido Patriota, de contarle que las autoridades de gobierno han presentado su plan para el sistema penitenciario. El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, lanzó la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024, la cual busca implementar un nuevo modelo de cárceles, no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel de un mejoramiento operativo y administrativo de todos los centros de detención. Lo importante de esta política es que define la creación de una comisión
para la reforma del sistema penitenciario, que va a ser una comisión multisectorial y multidisciplinaria, y esto sienta las bases para formular un nuevo modelo de sistema penitenciario en el país. Es un tema para nosotros importantísimo, la carrera penitenciaria, por un lado, que implica profesionalización, el tema de la creación de infraestructura crítica también está enmarcado en eso, y todo el proceso de creación de procedimientos que van a renovar por completo el modelo. Entre las reformas se encuentra mejorar los salarios de los guardias del sistema penitenciario, pues según el ministro de Gobernación, lo que devengan actualmente es ridículo. Mire, actualmente un guardia viene ganando aproximadamente unos 1.300 como sueldo base. De ahí vienen una serie de bonos que al final de cuentas solo establecen un monto que va alrededor de los 3.200, 3.500, pero cuando hablamos del sueldo real, yo lo he dicho públicamente, y el tema ahí es de que ni siquiera es el salario mínimo decretado para la ciudad en el sueldo base, que es el que verdaderamente importa, ¿verdad? Lo demás son dulces para paliar la situación, pero a la hora de un retiro, la gente entró ganando 1.300 y se va a ir a su casa ganando 1.300 después de 20 años. Es ridículo. ¿Sabe usted? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, insiste en retirar el derecho de antejuicio al diputado Gudy Rivera. La CICIG no cesa en su empeño de promover un antejuicio contra el diputado del Partido Patriota Gudy Rivera, a quien la comisión lo señala de tráfico de influencias. El representante legal de la CICIG, Cristian Ulate, explicó a los magistrados de la CC por qué se interpuso un amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el antejuicio contra Rivera. Según el abogado, la CSJ nunca fundamentó de manera adecuada por qué se rechazaba el antejuicio. Que en ningún momento los miembros de la Corte Suprema de Justicia indican o fundamentan o argumentan por qué la denuncia, que ellos la catalogan como imprecisos y oscuros, son falsos o ilegales o no auténticos. Se están utilizando unas premisas, y estas premisas son muy sencillas. Una denuncia imprecisa y oscura, pero no dice por qué es imprecisa y no dice por qué es oscura. Y de esa premisa se basa a decir que entonces la denuncia es espuria. Esa ecuación realmente jurídica no da. Según el MP y la CICIG, Rivera habría coaccionado a la exmagistrada de apelaciones Claudia Escobar para que votara a favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti, con el fin que la suspensión que le impuso el TSE por campaña anticipada se levantara. Pero a criterio del abogado del diputado Gudy Rivera, él no cometió ningún delito, pues para pensar ni siquiera conoce a la exmagistrada Claudia Escobar y por ende menos ha tratado con ella. Por eso no se le debe de dar trámite al antejuicio solicitado. A la audiencia no se hizo presente la Corte Suprema de Justicia para evacuar la solicitud de la Corte de Constitucionalidad, y la magistrada Claudia Escobar, quien también era interesada, no asistió a la Corte. ¿Cuál es el morbo de esta trama? ¿Cuál es el morbo de llevar una denuncia de antejuicio? ¿Cuál es? Muy sencillo. Lo que debió haber ocurrido, pero que no ocurrió para que existiera delito, es que el señor diputado se presentara ante una magistrada, la licenciada Claudia Escobar, y le dijera: mire, usted tiene un amparo, y si nos da el amparo provisional en esa sala, entonces yo le aseguro que usted va a ser reelecta como magistrada en el mismo puesto que tiene. Ese hecho no ocurre. No hay ningún ofrecimiento. Y el meollo de este asunto es precisamente ese: que Gudy Rivera haya ido con una magistrada y le haya ofrecido reelección como magistrada. No ocurre. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de pausa, quédese con nosotros. Al regresar, más noticias a las 8:45.
Sigamos con las noticias. El presidente de la República anuncia un plan de contención del gasto del gobierno. Los pactos colectivos quedan totalmente suspendidos en todos los ministerios. Así lo anunció el presidente Otto Pérez Molina. Esto como parte de algunas de las acciones que el Ejecutivo tomará para contener el gasto. Los pactos colectivos quedan suspendidos para todos los ministerios y para todas las dependencias del gobierno. No se pueden comprometer a realizar pactos colectivos, porque esos pactos colectivos después redundan en más gasto, que después los ministerios están pidiendo más recursos que no son para servir o para hacer proyectos, sino que son para pago de salarios. No es que nosotros digamos que no haya necesidad de hacer unos incrementos salariales que normalmente todos los años se hacen, sino que todo lo que son pactos colectivos que vienen a favorecer a los empleados en este momento, nosotros los volvemos a dejar suspendidos. Además, el Ejecutivo determinó la suspensión de viajes y de nuevas contrataciones que no están presupuestadas. Aquí van desde plazas que solo que tengan el presupuesto autorizado, además de eso todo lo que son servicios protocolarios, viáticos al exterior, viáticos al interior, viajes, combustibles, uso de teléfonos, uso de vehículos, compra de vehículos, todo esto va a estar prácticamente suspendido. Actualmente el Estado ha dejado de percibir 118 millones de quetzales en los últimos 2 meses. Una de las razones es que la Corte de Constitucionalidad ha dejado sin efecto provisional el impuesto a la telefonía. Por su parte, la bancada Encuentro por Guatemala denuncia varias compras por excepción innecesarias en el Estado. En los primeros 60 días de 2015, el Ejecutivo ha realizado gastos por excepción que, a decir de la diputada Inés Montenegro, son innecesarios. Por ejemplo, la SAS adquirió 3 perros de raza pastor belga de Malinois por 89.499 quetzales. Montenegro brinda más ejemplos. Sigue comprando por excepción, se volvió ya una norma, no una excepción. Pues han habido de compras de cortinas por 146.000 quetzales, otra vez volvieron a comprar playeras en los primeros 60 días por 34.000 quetzales. Se le pagó a una supuesta empresa supervisora para que supervise la obra en San Marcos por 15 millones de quetzales, arrendamiento de vehículos por 300.000. Se está contratando a una empresa por parte de Mides con 27 millones de quetzales, el MASA, pero es nueva y solo ha trabajado para esta empresa. Se mandó a hacer un estudio de opinión de un ministerio por 119.900 quetzales. Levantamiento de cuentas de opinión, dice, del ministerio. Con el dinero público se mandó a comprar boletos aéreos a Beijing para el ministro de Relaciones Exteriores por 89.500. Cuando hicimos el análisis, nosotros el boleto aéreo cuesta 3.270, ida y vuelta, con hospedaje, alimentación y un tour. Entonces aquí sí que salió a precio de oro, ¿verdad? Los viajes del ministro de Trabajo a Izabal, que sale en 26.267. Es cierto, sale más barato entonces que fuera de Guatemala. La parlamentaria añadió que se tiene que identificar los gastos e investigar la compra por más de 100.000 quetzales en playeras. Información preliminar da cuenta que en Atezcatempa, Jutiapa, en la aldea Contepeque, sucedió una masacre en la que 3 salvadoreños y un guatemalteco perdieron la vida. Según testigos, unos 8 individuos llegaron con machetes y escopetas a ultimar a Jeremías Vázquez y sus 2 hijos, Noel y Vladimir Vázquez, de origen salvadoreño, y al guatemalteco Ricardo Mencos Samayoa. Los adultos y los menores se dedicaban a trabajar la tierra. Ellos vivían en una casa muy apartada de la comunidad que se encuentra en las faldas del volcán Chingo, en El Salvador. Las autoridades ya se encuentran en el lugar recabando información. Buenas noches.
noches y bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Queremos hablar sobre contención de gastos, sobre esas medidas que ha anunciado el Ejecutivo ante la certeza de que sus ingresos serán menores de lo previsto para el año 2015. Nos acompañan el viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, a quien le damos la bienvenida, y nos acompaña también el exministro de Finanzas, Edgar Balcells. Ambos, gracias por estar con nosotros. Viceministro Martínez, se había hablado también de la posibilidad de que en vez de contención del gasto, el gobierno impulsara, por ejemplo, otros impuestos como el aumento del IVA. Es decir, ¿en qué quedó esa idea? Bueno, buenas noches. Primero, bienvenido. Agradecerles por la invitación. Se estuvo revisando y se continúa haciendo un análisis de los impuestos, pero como este es un tema bastante complicado, entonces lo que el Ejecutivo ha hecho y a través del Ministerio de Finanzas es empezar con circulares de contención del gasto, ¿verdad? Ya hay dos, una que emite el Ministerio de Finanzas y otra que sale de la Presidencia de la República, y el objetivo pues es contener aquellos gastos que no son prioritarios y que no dañan el funcionamiento de las instituciones. Ahora, en esas medidas de contención del gasto se incluyen estos 1.589 millones que se habían asignado al Ministerio de Comunicaciones sin destino específico. Bueno, la asignación son 1.965 millones los que están en una entidad que se llama Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, y están como un aporte al CIF, ¿verdad? Así quedó la línea en el decreto. Lo que pasa es de que sí están incluidos ahí. Lo que el Ministerio de Finanzas pretende con estos acuerdos o circulares de contenciones, desde estos primeros meses, ir ajustando el gasto. Pero lo que nos está diciendo es que no se recorta en ese rubro que se coloca en obligaciones del Estado. No, es que no hay ningún recorte a las asignaciones de las instituciones, sino es un ajuste vía asignaciones mensuales de gasto a cada una de las instituciones. Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque no se está sacando, por ejemplo, un acuerdo gubernativo donde se diga, mire, se le disminuye su presupuesto en tantos millones, sino es vía la asignación de gasto. Pero de hecho sí se le está asignando menos cada mes de lo que se preveía a cada institución. Bueno, y aún, digamos, ahora con la restitución de los certificados de disponibilidad financiera. Bueno, primero contarles, tenemos un presupuesto más grande, 70.600 millones. Entonces, por ejemplo, al 15 de marzo, la ejecución del 2015 es un 16.3%. El año pasado, a la misma fecha, la ejecución era de un 13%. Se ha asignado más gasto. Pero esto principalmente en el Ministerio de Educación, ¿va? Porque ya los maestros tienen un aumento acumulado del casi el 12%. Entonces, esto hace que la planilla de educación sea más grande. Entonces, hay más gasto. Y también hay una proyección de ingresos más elevada. Entonces, lo que Finanzas está haciendo es ir asignando gasto mensual en función de lo que se estima recaudar. No sobrepasar eso, porque si no, estaríamos generando desde ahorita un desequilibrio. Don Edgar Balcells, ¿cómo explicar esta contención del gasto? ¿Cómo explicárselo a una persona que no entiende absolutamente nada de finanzas públicas? Bueno, tal como lo dice el viceministro, hay unas asignaciones generales que no se está alterando en términos de la estructura del gasto, pero sí el mensaje de la presidencia, y es un mensaje también que ya lo había dado el ministro de Finanzas, es que se tratará de tener una política de mayor austeridad en una serie de gastos que también es bastante tradicional, los criterios de austeridad, por ejemplo, los temas de viáticos, los temas de viajes al exterior, etcétera, que es algo muy común en el Estado. Ahora, pero, y que va acorde... no es una proporción muy grande, pues, como va para... No, o sea, ese es el mensaje que yo quisiera dar. Esos son temas, tal vez lo más interesante que incluso habló hoy el presidente es ponerle un freno a los pactos colectivos. Pero es ya cuando se tienen dos grandes pactos colectivos que, como dijo el viceministro, incluso imagínense ustedes el impacto que está teniendo solo el ramo de educación, que es un
impacto de un 12% adicional en términos de gasto. Pero Edgar, lo que nos están diciendo en realidad es que no van a negociarse, no van a suscribirse nuevos pactos colectivos, pero todos los que traemos, que ya son compromisos de Estado, que en términos generales son ley, esos se van a tener que cumplir, incluido el aumento para los maestros. Sí, no, ese ya está en vigencia porque desde 2013 está en vigor. Ahora, Edgar, usted habló de 2 pactos colectivos. ¿Cuál es el otro? ¿El de salud? El de los trabajadores de salud. Recordemos que incluso el día de antier hubo una nueva marcha de los trabajadores de salud y son una serie de negociaciones que tienen un impacto muy grande. Por ejemplo, el que una buena cantidad de los trabajadores que estaban en diferentes rubros pasen al famoso rubro 011, o sea, los trabajadores presupuestados, y una serie de demandas que todavía se están haciendo los cálculos. Ha habido una serie de comunicados de diferentes centros de pensamiento, sentido que no se tiene muy claro el tema de los impactos que tienen esos 2 gigantes del Estado. Son los 2 ministerios más grandes que agrupan la mayoría de empleados. Una de las bancadas del Congreso de oposición pidió un inventario de los pactos colectivos que hay en el Estado. ¿Tiene usted una idea de cuántos pactos colectivos así en números redondos hay? Bueno, mire, tal vez el número no lo tenga, pero todas las instituciones tienen pactos colectivos. Ajá. Y que lo revisan cada 2 o cada 3 años. En el mismo pacto queda estipulado cada qué periodo de tiempo se están revisando. Y bueno, cada negociación o revisión del pacto en casi todas las instituciones implica un incremento a los salarios a través de bonos, ¿verdad? Entonces, eso siempre tiene un impacto de más recursos. Ahora, cuando ustedes presupuestan, digamos, ustedes comienzan a presupuestar el presupuesto desde, valga la redundancia, diseñar el presupuesto desde marzo y lo presentan en septiembre, ¿no? Así es. Ahora, ya en septiembre ya tienen ustedes una estimación de cuáles son los pactos que van a vencer o que tienen que ser renovados al año siguiente, ¿no? Y que suponen gasto incremental para ¿O no es así la cosa? Bueno, no, el Ministerio de Finanzas no tiene, sabemos de los pactos, ¿va? Pero no asignamos algo adicional para que se pueda tener la cobertura, sino ya es responsabilidad de cada institución en función de esos pactos, dejar la previsión si es en tema de salarios, si es en tema de otro tipo de prestaciones, porque no solo, a veces los sindicatos no solo exigen más salarios, sino algunas cuestiones como que los uniformes, ¿verdad? Por ejemplo, uso de vehículos, combustibles, entonces quedan pactados ahí y ya luego, si la autoridad lo autoriza, pues ya son compromisos de más gasto. Y entonces esto lo que va afectando es la calidad del gasto, porque muchos de los recursos se orientan a salarios. Vaya. ¿En qué porcentaje se están viendo reducidos con respecto a las expectativas los ingresos del Estado? Yo quiero saber exactamente en qué porcentaje se está teniendo que contener el gasto en cada institución. Con respecto a lo estimado en el presupuesto. Bueno, ahí lo que sucede es de que impuestos como la telefonía están suspendidos, ¿va? Porque hubo un amparo ante la Corte. Cerca de 120 millones de quetzales al mes que se esperaban recaudar. Claro, entonces esos 120 millones no están disponibles, ¿verdad? El tema de cemento sí se está recaudando, por ejemplo, al día de hoy van recaudados 61 millones de casi 350 que están considerados en el presupuesto. Pero como también existe una estacionalidad, y ahí es donde la SAT tiene que hacer un esfuerzo para cumplir con la meta de recaudación. En el presupuesto hay considerados 54.700 millones de quetzales de ingresos tributarios, que son la máxima fuente de financiamiento para el presupuesto. Entonces, la SAT firmó un convenio en el cual van a recaudar eso, pero con varios supuestos, ¿verdad? Si se da dependiendo de qué pase con telefonía, qué pase con cómo siga la interpretación de la minería y cómo también se dé la tarea de fiscalización, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Ustedes han visto que en años anteriores, pues hay una estimación o una proyección de ingresos, pero luego es muy baja. Sí. Y eso es lo que estamos tratando de evitar desde este momento.
como les repito, asignando gastos siempre en función de lo que se estima recaudar en cada uno de los meses. Y tenemos que generar ahorros, porque hay meses complicados para el gasto, como julio. Claro, ¿verdad? porque tiene usted que pagar bono 14. Está el bono 14 y en este año 2015 el bono 14 es alrededor de 1.800 millones por estos compromisos que ya existen con el magisterio y con los trabajadores de salud. Ahora, Edgar, en el caso del presupuesto nacional, con respecto a la recaudación fiscal, se nota que hay una gran rigidez. Es decir, es casi 8 centavos de cada 10 que se recaudan que ya están en gastos fijos asignados, ¿verdad? Es decir, las prioridades dentro del presupuesto para esos gastos ya que son rígidos, es decir, ¿cuáles son? Mira, el mensaje que debiera mandarse aquí es que sí es vital, ya es un momento en la vida nacional que debe hacerse una revisión muy profunda del gasto, ¿verdad? Porque esa rigidez, por ejemplo, estábamos hablando con Erwin, tan solo ese famoso rubro que se denomina obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que ahí está, ese es un canasto, un tonel sin fondo, en donde tú encuentras toda una serie de canalizaciones de gasto, que incluso es casi ya un deporte estar estructurando leyes para quitarle parte de ingresos tributarios al Estado, ¿verdad? Incluso, fíjate que ahora se llega a hablar hasta de un instituto del cine, o sea, ahora que se ganó un premio cinematográfico, entonces hay una serie de gente del cine, de la cultura, que también está proponiendo su ley, y seguramente esa ley tiene una dedicación para descolgarle de ingresos tributarios. Entonces, ese es un rubro de 23.000 millones de quetzales, las obligaciones del Estado. Y ahí están los aportes constitucionales y los aportes institucionales. Incluso el tema electoral, por ejemplo, porque hay aportes de transferencias corrientes y transferencias de capital. Ahí está el tema del deporte y la gran cantidad de entidades autónomas. Ahora, eso es bien importante, porque en términos del servicio civil guatemalteco, hay una serie de pactos colectivos que el Ministerio de Finanzas lógicamente no tiene control. Y te voy a mencionar uno, por ejemplo, que también habría que irlo controlando, el del Banco de Guatemala. Porque si las pérdidas operativas del Banco de Guatemala tienen ya como 6 años de estar en 1.500 millones de quetzales, o sea, cualquier incremento que se haga ahí, solo para mencionar un tema, o la superintendencia de bancos, impacta en el presupuesto del Estado. Señores, frente entonces, a esta en ese sentido, muchas de la gran cantidad de entidades descentralizadas y unidades ejecutoras, tiene que haber un control y un rectorado más fuerte de la dirección técnica del presupuesto. Frente a esta precariedad constante del Estado, casi permanente, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, una iniciativa como esa ley generadora de empleo, que así ha dado en llamar la bancada del partido líder, que se propone como una iniciativa que buscaría incentivar la instalación de empresas, por supuesto, vía exoneración de impuestos? Mira, también ese es un mensaje bien importante, porque incluso en el Congreso, diputados de diferentes bancadas están viendo una serie de temas como las compras por excepción o gastos superfluos. Yo creo que ahí no está el gran escape en términos de presupuesto, sino en medidas de política económica. Por ejemplo, en términos de política económica, se usa mucho el término de ingresos tributarios netos, porque hay un descuento que se hace para el pago del crédito fiscal a los exportadores, que es casi de 1.600 millones de quetzales. Entonces te estoy hablando tan solo, crédito fiscal a los exportadores son 1.600, pérdidas operativas del Banco de Guatemala son otros 1.500, el aporte a la SAT para mantener la SAT son 1.000 millones. Y imagínate el mensaje que se está mandando, o sea, los de la clase media estamos aportando al impuesto directo de la renta. Y si ahora viene el mensaje que se está haciendo contención del gasto, pero yo voy a dar exenciones fiscales a las empresas, ¿verdad? A las empresas, entonces ese es un pésimo mensaje de cultura tributaria al país, porque la clase media estamos tratando de aportar al presupuesto, y se supone que también el sector productivo tiene que tener su papel en esto. O sea, es un pésimo momento y es una posible ley que incluso se especula que en Semana Santa el Congreso, que ahora reanuda las sesiones, podría pasarla
así como rapidito, como a veces rapidito. Ocurre en esa alianza entre el PP y el partido líder. Y ahí es un sacrificio fiscal de cerca de 1.200 millones, ¿verdad? Y si a usted le recortan otros 1.200 millones de quetzales de ingresos, viceministro, ¿qué le toca hacer? No, mire, ahí se sigue con este ajuste al gasto, pero lo que sucede es que ya con 1.000 millones o algo cercano a eso, ya se afectaría. Sí, el funcionamiento. Cualquier medida administrativa el pago de salarios. Es insuficiente. Sí, porque cada vez se dispone de menos recursos. Porque por la pregunta que hacía el licenciado, de un quetzal, el margen de maniobra del gobierno son 8 o 9 centavos. De ahí todo lo demás está en lo que el licenciado les explicaba, el organismo judicial, Tribunal Supremo, muchos recursos que tienen ya un destino específico. Y eso pues afecta al gobierno. Por eso es que toca incurrir en el financiamiento a través de bonos o préstamos de apoyo presupuestario que van a financiar la caja, o sea, van a apoyo a la caja. Lo que yo te quisiera decir es que pareciera ser que el gasto está creciendo en forma geométrica y el ingreso va en progresión aritmética. Entonces, ahí hay una desproporción muy grande. Ahora, viceministro, se habla cuando se habló, por ejemplo, de los aportes, de la demora para darle los aportes al TSE para las elecciones, se habló también de la posibilidad de incluirlo dentro de una nueva emisión de bonos. Bueno, al final se encontró una forma de solucionar el problema del TSE, pero ¿sigue vigente la idea de sacar otra emisión adicional de bonos? Bueno, no, lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral tiene 500 millones para el proceso, ¿verdad? Pero ellos están solicitando 189 millones adicionales, porque ellos han explicado de que es insuficiente los 500 millones. Entonces, pero además del Tribunal Supremo, hay demandas del organismo judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y varios ministerios, como el de Salud, Relaciones Exteriores. Entonces, en la ley aprobada y que está en vigencia del presupuesto, existe un inconveniente de cómo identificar espacios presupuestarios para poder atender las demandas adicionales que han surgido. En el presupuesto de funcionamiento es difícil encontrar incluso los 189 millones que requiere el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, lo que el ministro explicó en una oportunidad es de que si se quieren atender esas demandas, sí tiene que haber una ampliación al presupuesto. Y la fuente, como la ley indica que tiene que también definirse la fuente de financiamiento, la emisión de bonos es la más fácil y rápida para poder atender esas demandas, ¿verdad? Por supuesto que es más endeudamiento, pero ¿cómo entonces poder atender las demandas adicionales que están? Es el mecanismo que al final, si esa decisión se tomara por parte del Congreso de la República, sería la fuente de financiamiento a considerar, ¿verdad? Señores, hay un ahorro real y puede cuantificarse ese ahorro en las instituciones del Estado por gasto de combustible debido a la baja del precio del combustible. Sí, tiene que darse un ahorro por pero la no está disminución. cuantificado. No, pero se podría cuantificar. Lo que pasa es que, mire, cuando se está formulando el presupuesto, cada institución deja una asignación en función, el primer criterio es cuánto ejecutó el año anterior, ¿verdad? Y luego se considera, por ejemplo, el nivel de inflación que se ha proyectado para el siguiente año. Entonces, pero lo que no, si el precio baja, lo que sucede es de que van las instituciones, disminuyen el rubro de combustibles y lo trasladan a otro rubro. Y eso es lo que hay que evitar, ¿verdad? Pero sí se puede cuantificar. ¿Cuánto podría ser? Viceministro, a mí me parece, mi opinión personal es que es muy responsable la medida del presidente de proceder a una contención del gasto y sobre todo en el hecho de la negociación de los pactos colectivos. Pero en general, digamos, la negociación de los pactos colectivos no tiene una incidencia sobre este año, sino sería como que para que el próximo gobierno no entrara, como dicen comúnmente, en trapos de cucaracha. Es decir, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la negociación del pacto colectivo de educación, que le tocó la chibolita a este gobierno pagarlo, ¿no? Sí, no, bueno, pueden haber... Entonces, mi pregunta concreta es, digamos, esta contención del gasto relativa a la no negociación de nuevos pactos, de aumentos de pactos colectivos, es decir, no va a tener un impacto durante este año. Sí puede darse, porque hay pactos colectivos de que, como les explicaba, tienen que renegociarse. Entonces, ya la autoridad de cada institución no debe renegociar beneficios monetarios, ¿verdad? Porque también
y eso está dentro de esta contención, es de que ya no hayan otros beneficios, porque ya se ha dado como algo de, ¿qué decirles?, de rutina, de que al final del año, el noviembre, diciembre, cuando las instituciones ven que su ejecución es baja, se recetan bonos únicos, ¿verdad?, que se pagan. Entonces, con estas medidas, esto pues no debería de suceder, y eso sí va a ser un ahorro al gasto, ¿verdad? Edgar, cerramos esta conversación con una opinión tuya respecto a por qué falló esa pequeña reforma tributaria que plantearon el Partido Patriota y el Partido Líder para financiar el presupuesto de este año. Esta pequeña... La reforma que se realizó a finales del año pasado para financiar este presupuesto. Bueno, porque fue una reforma muy poco consensuada y porque, mira, aquí todo llega a su final en la Corte de Constitucionalidad, entonces ahí también se están adoptando una serie de criterios que no son puramente constitucionales, sino de otro tipo. Entonces ahí también habría que tener un consenso con las magistraturas del país, ¿no? Porque también en términos del organismo judicial hay muchos retrasos en procesos contenciosos administrativos. Cuando uno está en la SAT se da cuenta, y habría que tener un diálogo organismo ejecutivo, organismo judicial, pero también el legislativo y la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas pareciera que no existiera en el país, y tiene una gran responsabilidad en una discusión más franca. Ahí se deberían estar dando alternativas también, o sea, un acompañamiento más fuerte al Ejecutivo que no existe en este. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos transmita algunos de los mensajes que llegan vía las redes sociales respecto a esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Tenemos mensajes, nos dicen en las redes. Marvin Palacios, con todo respeto, todas las excusas suenan a incompetencia. Apretemos salarios y condiciones laborales y que siga la piñata. Fernando González nos plantea: un gobierno responsable habría sido austero desde el primer día y no hablarlo hasta que ya va de salida. Son los mensajes que se tienen en las redes sociales. Tenemos un segundo tema de entrevistas y análisis al regresar a las 8:45. Bienvenidos de vuelta a las 8:45. A Gustavo Berganza y a mí nos interesa mucho tratar el tema de los esfuerzos que se hacen por salvar el lago de Amatitlán. En estos días usted ha visto mucha información, copiosa información respecto de esa contratación por más de 137 millones de quetzales de un sistema que pareciera bastante desconocido porque nadie sabe exactamente qué fórmula es la que va a utilizarse, que llevaría a vertir un líquido descontaminante en el lago de Amatitlán. La Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Amatitlán ha decidido invertir esa cifra, que es bastante elevada para el tipo de presupuesto que maneja esa autoridad a lo largo de los años. Queremos conversar con una experta, quien es Virginia Mosquera. Ella es investigadora en temas de ambiente con enfoque en calidad de aguas y tiene una especialización en limnología que justamente trata del estudio de los cuerpos de agua como los lagos. Hemos invitado también a autoridades del AMSA, la Autoridad de Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, pero ellos han preferido no acudir, han desistido de venir a conversar sobre este tema. Para nosotros es un tema muy relevante y le agradecemos a Virginia que hoy nos acompañe. Nos resulta sospechoso el que se dedique 138 millones de quetzales para tratar de descontaminar el lago con un procedimiento del que nunca habíamos oído antes. Es decir, ¿se ha aplicado algún líquido en algún otro lugar del mundo para descontaminar un lago? Que tú sepas. Sí se han aplicado líquidos ya como última instancia, ya lo último que se puede hacer para descontaminar un lago, que realmente descontaminar un lago, la palabra contaminación en este ámbito se toma muy a la ligera y realmente no se entiende cuál es el problema. Pero la solución real que se usa alrededor del mundo, lo que realmente ya está comprobado, lo que se ha utilizado en muchos lagos alrededor del mundo, no es realmente vertir un líquido en el lago, ¿verdad? Sino es realmente atacar la causa del por qué, que sería esta contaminación que está entrando al lago, del por qué el problema del lago, que en este caso sería, por ejemplo, el lago de Amatitlán. Le echamos un líquido, vertimos un líquido que descontamine.
Pero si no hacemos nada por impedir que la contaminación siga llegando al lago, vía aguas residuales de toda la población alrededor del lago y vía también pues mucha contaminación de la cuenca completa del lago, en pocos años vamos a tener que volver a vertir un líquido en caso de que este tenga éxito. Sí, exactamente. Ese es el problema de este líquido milagroso, que es lo que AMSA está comprando realmente. El problema es de que este líquido lo que está haciendo es atacar uno de los síntomas del problema de la entrada de contaminación. Tienen el proyecto más o menos para 3 o 4 años. Después de estos 3 o 4 años, no solo no van a hacer nada a largo plazo, sino el lago de Matitlán va a estar peor todavía, porque pasó 3 o 4 años que realmente no se hizo nada del problema de la contaminación que está entrando a través de la cuenca. Ahora, Virginia, en los intentos que ha habido para tratar de rescatar al lago, para tratar de volverlo otra vez un espejito de limpieza, ha habido varias soluciones. Una de ellas fue la de esos aireadores. ¿Y eso por qué se abandonó? Bueno, hay varios temas ahí. Los aireadores en sí al final no funcionaban de mucho en el lago de Amatitlán. O, por ejemplo, si usamos el caso también, trataron de poner aireadores en el lago de Atitlán y tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque la temática no es realmente de airear las aguas. Eso era lo que hacía. Las aguas del fondo que no tienen oxígeno por la contaminación también, las subían, la airea y la vuelven a meter. Entonces realmente ese de nuevo era otra vez atacar uno de los síntomas de una causa. Aparte de esto, entonces AMSA, como no tenía suficiente presupuesto, lo que hizo fue que los aireadores necesitaban energía, porque no tenían paneles solares, sino que necesitaban energía. Entonces lo que hicieron fue que acudieron a los chaleteros, a todas las personas privadas que viven alrededor, para conectarse, o sea, que el aireador estuviera conectado a la electricidad de los chalets. Entonces, el funcionamiento del aireador está dependiente totalmente si el chaletero ese mes quería pagar o no pagar la cuenta de luz, que tampoco era barato. Entre que también, por ejemplo, casos muy específicos, robaban los cables, los pescadores pasaban empujando a los aireadores. O sea, no son soluciones sostenibles y no están atacando realmente el problema, simplemente es ver a ver qué síntoma atacan ahorita para ver qué hacen ahorita. Virginia, en concreto, lo que se necesita en el lago de Amatitlán es impedir que más contaminantes, más derivas de toda clase de toxinas lleguen al lago. Exacto. ¿Y cómo se hace eso? Hay, entre tantas, se puede, por ejemplo, poner plantas de tratamiento a las aguas residuales domésticas e industriales, porque le ponemos bastante énfasis a lo que es las aguas residuales de las casas de la cuenca, pero también en la cuenca del lago de Amatitlán hay mucha industria, muchísima industria que igual está vertiendo las aguas residuales sin tratamiento, por ejemplo, con metales pesados, que eso es bastante... O sea, es muy perjudicial para la salud del hombre, sin algún tratamiento. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar. Lo que se tiene que tratar es realmente la causa, que es la entrada de los contaminantes hacia el lago de Amatitlán. ¿Y se ha visto que las autoridades históricamente hagan algo por impedir, por ejemplo, que una fábrica que quizás se encuentre a 5 kilómetros del lago deje de hacer llegar sus contaminantes, sus derivas hacia el lago? Sí se hizo en algún momento. AMSA realizó un inventario de las industrias que estaban vertiendo, pero no llegó a más allá. O sea, realmente las industrias siguen vertiendo. En el tema de, por ejemplo, aguas residuales industriales. Si vamos también al tema de aguas residuales domésticas, que son las aguas de la gente que vive en la cuenca, AMSA entonces también lo que hizo fue construir, con el presupuesto que tenía en ese entonces, varias plantas de tratamiento, pero el presupuesto que tenía AMSA para tratar todas las aguas residuales de la cuenca era muy insuficiente. Sí, totalmente, nunca lograron tratar. Ahora, Virginia, ¿de quién es la responsabilidad de abordar el tema de las industrias? ¿Es de AMSA, de las municipalidades en donde están asentadas esas industrias o del Ministerio de Ambiente? Del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público deberían entonces tener, poder aplicar el reglamento sin una ley de agua, ¿verdad? Okay. Entonces sí es el Ministerio de Ambiente. AMSA lo que estaba haciendo era hacer un intento de inventario para entonces trasladarlo. Bueno, el inventario lo hicieron conjuntamente el Ministerio de Ambiente y AMSA para entonces conjuntamente poder abordar el tema. Esta negociación que se dio con esa empresa también misteriosa, que pues terminó viéndose beneficiada con un contrato de más de 137 millones de quetzales. Se discutió de forma pública, se conoció exactamente qué era lo que se procuraba hacer. Mencionaste una fórmula mágica, pero más pareciera una pócima secreta. Exacto, más o menos. Nunca se discutió con nadie en realidad. O sea, AMSA al momento de hacer la compra no había presentado cuál era
cuál era el plan de trabajo, qué era lo que pedían, sino al momento, por ejemplo, de tener los términos de referencia para hacer la compra. Que si ustedes ven los TRs, en realidad lo que están pidiendo es una pócima mágica, es con una gota convertir cristalina el lago de Amatitlán. Entonces nunca se socializó hasta el momento de que ya salió que iban a realizar la compra. ¿No hubo concurso tampoco, o sí lo hubo? Sí hubo, eso no estoy muy segura cómo funcionó, pero sí hubo. Ahora, ¿tenemos alguna idea de cuáles son los ingredientes de esa pócima mágica? No tenemos, ni nosotros, el público, o sea, por ejemplo, nosotros los investigadores no tenemos. No lo tiene tampoco AMSA, nosotros nos hemos acercado a través de, por ejemplo... ¿Cómo puede ser posible que se asigne, desde tu perspectiva, una solución para el lago por parte de AMSA sin que AMSA conozca cuáles son los componentes de esa solución? Ese es parte del problema, exactamente. Ajá. O sea, el problema viene de que AMSA está totalmente ajeno a la realidad del lago primero. O sea, las autoridades, los que tomaron las decisiones, no saben lo que está pasando realmente en el lago. Después viene esta empresa que gana un concurso de 137 millones de quetzales a decir que no nos puede decir qué es lo que tiene esta pócima porque es parte de su registro, porque no nos puede decir qué. Igual ya hemos pedido que nos digan qué, no la combinación, sino qué es lo que tiene. Y lo único que nos dicen es que son extractos vegetales, que de eso se trata. Y también nos dicen que entonces han realizado estudios respecto, o sea, que ya antes de la compra hicieron pruebas y que han estado trabajando para ver si funciona o no funciona. Y no funciona, o sea, no está atacando. Lo que está haciendo es eliminar patógenos, que sería lo que le causa a uno enfermedades gastrointestinales, que no es el problema real del lago para tener una solución a largo plazo. ¿Y cómo responden al argumento, por ejemplo, de que simplemente están curando una consecuencia, pero no están acudiendo a la causa, que es que se impida que entren más contaminantes al lago? Lo que contestaron, y esto sí fue directamente con ellos, fue que en estos 3 o 4 años que van a estar vertiendo este líquido, se les va a dar un respiro, dijeron, un respiro al lado de Amatitlán, para darle la oportunidad, por ejemplo, a las municipalidades o a quien sea encargado de construir plantas de tratamiento en la cuenca, cosa que obviamente no lo han podido hacer en los 10 años que existe AMSA, ¿verdad? Entonces ellos dijeron de que ahorita están atacando este síntoma, que están conscientes de eso, porque en lo que atacan este síntoma van a atacar la causa, las municipalidades, por ejemplo. ¿Cuántas plantas de tratamiento pueden construirse con 137 millones de quetzales? ¿Tienes una idea? El número exacto no le podría decir. Y aparte, además que necesitaríamos plantas de tratamiento con una tecnología específica para tratar el problema de los contaminantes que están entrando. Los metálicos, los metales pesados, por ejemplo. Entre otros, ajá, por ejemplo los nutrientes que entran de las aguas residuales, entran directamente al lago sin ningún tratamiento. Entonces esto no es un tratamiento normal. ¿En Guatemala que haga que esas empresas que contaminan asuman el costo de su contaminación? Es que tampoco hay una ley de agua. Exacto. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente qué hace? Sí, el gran problema también tiene que ver con esa ley de aguas, pues porque realmente el agua se maneja de una manera privada, no se ve como un bien público, ¿verdad, Virginia? Exacto. Sí existe un reglamento de descarga de aguas residuales, el reglamento, pero el problema del reglamento es que no existe la penalización. Entonces el reglamento es realmente como digamos, darle una idea de qué es a lo que tendrían que llegar. No hay en forma la ley de aguas. Está en el reglamento, lo que existe ahorita es el reglamento, lo que no existe es la ley. Sí. Entonces Virginia, solo tenemos el reglamento. ¿Es Amatitlán un caso perdido? No. El lago, la naturaleza si se trata, o sea, si se trata bien, si tratamos la causa del problema, solo se va a resolver el problema. Pero al punto en que ahorita está Amatitlán, necesita de un gran esfuerzo político y de mucho dinero para poder llegar a revertir los procesos que nosotros mismos hemos hecho. ¿Cuáles otros lagos de nuestro país se encuentran rumbo a un deterioro semejante al de Amatitlán? Todos. Bueno, los grandes lagos, todos. Atitlán, por ejemplo. ¿Atitlán te preocupa especialmente? Atitlán, no sé si ustedes se acuerdan que en el 2009 tuvo un gran florecimiento de cianobacteria. Sí. Este gran florecimiento, o sea, lo que pasó en Atitlán es lo que está pasando en Amatitlán ahorita, solo que todo el año. En Amatitlán, si ustedes van todo el año, está verde. Lo mismo pasó en Atitlán, era la primera señal que el lago nos está dando. El lago de Atitlán nos dijo, miren, esto es lo que está pasando. Nosotros hemos trabajado un montón en estudios en Atitlán y va en vías de eso. Y si no se hace nada ahorita, ya va a ser muy tarde, se va a tener que invertir mucho, se necesita mucha voluntad política. Y desde el año en que surgió esa
esa cianobacteria o en que se evidenció la cianobacteria para acá, ¿se ha hecho algo real en Atitlán? No, realmente no. O sea, para atacar el problema... plantas de tratamiento de aguas... Han hecho algunas plantas de tratamiento, eso sí es verdad, pero de nuevo les digo que el problema es de que invierten sin conocimiento. Entonces, en el lago de Amatitlán, al igual que en el lago de Atitlán, necesitamos unas plantas de tratamiento con cierta tecnología. Son caras de mantener, son más caras de construir, necesitan de más conocimiento. Entonces lo que hacen es, oyen que necesitan plantas de tratamiento y construyen ciertas plantas de tratamiento que no van a funcionar para el caso específico de estos lagos, por ejemplo. Teníamos en el lago Izabal también el problema de la hidrila. Sí. Eso también es... ¿Parte de contaminación tiene que ver? Sí, relacionado a lo mismo. O sea, estas son como las reacciones ecológicas, digamos, que los lagos toman al momento de recibir tantas descargas. Pero en realidad ahí podemos pensar que esa es la consecuencia porque no hay una población significativa asentada alrededor del lago de Izabal. Uno puede pensar que tiene que ver con las derivas que vienen vía el Polochic y otros pequeños afluentes de la zona que está siendo intensamente cultivada. O de la zona minera, o de la zona de bananera, o de la zona de palma africana. Todo. Sí. O sea, en Izabal el problema mayor es la escorrentía agrícola, en realidad. Porque sí, a ver, es lo importante entender que cuando estamos hablando de un lago y su cuenca, no significa el lago y las poblaciones alrededor en las orillas del lago, ¿verdad? Sí. Sino es el lago y toda su cuenca, o sea, todo lo que vienen en todos los ríos que entran al lago. Entonces sí, por ejemplo, en el lago de Izabal tenemos ya poblaciones que vienen con desde todo el Polochic, que tiene todo lo que viene en escorrentía agrícola para ese lado en específico. Virginia, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo reaccionan los televidentes frente a este tema de la inversión de más de 137 millones de quetzales anunciado por el Ejecutivo en el lago de Amatitlán. Gracias, Juan Luis. Vámonos, interesantísimo tema. Vámonos a las redes. Nos dice, palabras claras, tanto AMSA como Fundaeco y otras solo sirven para hacer desaparecer el dinero y la ley de aguas no dará dinero a los diputados. Es la pregunta, Carlos Fión. Esto es un robo descarado, como muchas de las compras del gobierno. Edgar, ¿cuántas plantas de tratamiento se pueden construir con 137 millones? ¿No sería mejor? Es su pregunta. Alex, ¿agua mágica? ¿Qué es eso? Si fuera cierto, ¿en qué lago ha sido probado? ¿Cuánto es el costo real? ¿Cuánto es la comisión? En este caso, acusando a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Vámonos ahora a Facebook, donde tenemos otra serie de mensajes al respecto de la plática de hoy. Vinicio nos dice, ¿cómo limpiarán el lago si al día de hoy miles de toneladas de agua chuca del desagüe del río Villavos llega al lago, mientras el lago sea letrina? Es lo que nos dice, de toda Villanueva jamás será un lago limpio. Además, Miguel Ángel, eso no funciona, la limpieza y desutilización es un proceso que lleva algún tiempo y debe ejecutarse a nivel de minicuencas, involucrando a las municipalidades para construir plantas de tratamiento y retención de sólidos antes de verter aguas al cauce principal. Y Héctor, las medidas, quitarle más beneficios a los cuidados y seguir robando con el acuerdo de calamidad para limpiar el lago antes de echar algún producto, deben de parar la contaminación diaria que recibe. Es parte de lo que se comenta en las redes. Hasta aquí llegamos con las entrevistas de hoy. Por supuesto, lo esperamos en el debate. Esta noche serán Cristian Castillo y Philip Chicola quienes debatan la temática del día. Antes, por supuesto, los deportes con Rosario Orellana. Los deportes